Muy buenos días, bienvenidos a la legislatura de Mendoza. Hoy convoca a este encuentro la conferencia acerca de los desafíos del futuro, Gobernanza Anticipatoria, presentada por el senador nacional de Chile, Magíster Francisco Chaguán, cofundador de Congreso Futuro y referente latinoamericano en Gobernanza Anticipatoria. Esta iniciativa está destinada a posicionar a Mendoza como un polo internacional de ciencia e innovación. Agradecemos la presencia de la señora vicegobernadora de la provincia de Mendoza, doctora Eve Casado. El senador nacional de Chile, Magíster Francisco Chaguán. El señor cónsul de Chile, David Quiroga, acompañado del señor cónsul adjunto de Chile, el señor Sergio Marinkovic. El senador provincial, Félix González. El doctor Roberto Aquilano, socio fundador de Faro Andes. Representantes de ProMendoza y público en general presentes. A continuación, le damos la palabra al señor Marcelo Boldrini, presidente de Faro Andes. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a todos, gracias por estar. Rápidamente, porque hemos venido a escuchar a Francisco, la idea es un poco transmitirles que desde Faro Andes lo que estamos es más que agradecidos, también a Eve por de alguna manera colaborar y abrir las puertas de la legislatura, como siempre, hasta acá. Y desde Faro Andes lo que podemos decir además es que vamos a estar impulsando los proyectos que tengan que ver con incorporar la ciencia a la industria, la ciencia a nuestro bienestar. Y además ahora, para complementar lo que quería comentarles, es agradecer a las empresas y a las instituciones que nos han brindado apoyo en tan corto tiempo, porque esto lo hemos organizado muy sobre la hora, en diciembre, con, digamos, todo cierre del año, y ha sido, bueno, bastante importante la aceptación a la convocatoria y lo que han colaborado. Así que creo que estamos arrancando como una nueva era científica en Mendoza y creo que con mucho entusiasmo, que es lo que se vive. Bueno, muchas gracias. A continuación, vamos a dar comienzo a la conferencia. Por eso invitamos ahora al senador nacional de Chile, Francisco Chaguán, figura política e intelectual influyente en América Latina en materia de prospectiva, ciencia y gobernanza anticipatoria, siendo condecorado por el emperador de Japón este año, a lo que se suma su reciente asunción como presidente de la Unión de Partidos Americanos, a que nos presente su visión sobre los desafíos estratégicos que definirán el futuro de la región. Bueno, primero agradecer la presencia en el día de hoy. Gracias, vicegobernadora, por el compromiso siempre con estas temáticas que nos van a permitir co-construir un mejor futuro, tanto para la provincia de Mendoza, también a la región de Valparaíso, que yo represento en el Parlamento, y por supuesto, desde Mendoza hacia Argentina, cómo podemos irradiar esta necesidad de co-crear, de co-construir justamente un mejor futuro para nuestro país. Gracias, senador, por estar hoy día presente. Gracias también a los dos cónsules. Gracias a Faro Andes por habernos invitado. Gracias especialmente también a la Universidad de Cuyo, que ha estado trabajando los temas prospectivos. Yo he estado, por lo menos los 2 últimos años, exponiendo sobre visión de futuro desde la Universidad de Cuyo, que tiene un centro prospectivo muy relevante, a Roberto, por supuesto también a aquellos que hacen un esfuerzo muy importante con
el petróleo y hidrocarburos y también la minería, que hacen un esfuerzo muy relevante, y a todos y cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que es la prospectiva? La prospectiva es una disciplina que tiene método. Esto no se trata de construir imaginar futuros posibles, sino cómo logramos co-construir mejores futuros o futuros deseables. Esta es una disciplina que comenzó justamente después de la Segunda Guerra Mundial, con un clima de incertidumbre, dada fundamentalmente con 2 bombas nucleares que cayeron en Hiroshima y Nagasaki, con un clima dado fundamentalmente por el proceso de la Guerra Fría, y justamente en Estados Unidos, la Rand Corporation comienza a trabajar en teoría de juegos, en escenarios posibles. Después, justamente en la década del 50 y el 60, se hace un esfuerzo muy importante para los efectos desde la escuela francesa, y particularmente con Berger, que logra crear el concepto de prospectiva, de poder generar una disciplina que pudiera hacerse cargo justamente de co-crear futuro. Pero también vemos cómo sigue avanzando, y fue Michel Godet quien logra sistematizar escenarios de actores, de cómo los factores van influyendo y cómo logramos finalmente ir generando mejor o construir un futuro deseable. Y hoy día, en pleno y en un mar de incertidumbre, dado fundamentalmente por la era de la globalización, en un primer minuto, hoy día con los usos intensivos de los sistemas de inteligencia artificial que van a acelerar todos y cada uno de los procesos, eso involucra necesariamente justamente poder co-construir un mejor futuro, un futuro deseable. Algunas cifras. El 2040, en Chile, 1 de cada 2 nuevos chilenos va a tener a uno de sus padres extranjeros. 2040. 1 de cada 2 nuevos chilenos va a tener a uno de sus padres extranjeros. Eso implica efectivamente que hay un cambio desde el punto de vista de la fisonomía del país, la fisonomía cultural. El 2050, la mitad de los empleos que hoy día conocemos van a desaparecer en Chile. La mitad de los empleos que hoy día conocemos. Y eso implica efectivamente adaptar el mercado laboral, entender que acá se requiere incorporar flexibilidad, se requiere entender que se requieren nuevas habilidades para el futuro que viene por delante. El 2050, en Chile, el 95% de los chilenos va a vivir en ciudades o macrozonas urbanas. Eso implica efectivamente que tenemos un problema gravitante desde el punto de vista que los cultivos y particularmente las zonas rurales van a comenzar finalmente a desdibujarse si no tenemos políticas públicas. Las zonas de frontera, las fronteras interiores, van a generar también una situación bastante compleja. Las pequeñas localidades van a empezar a desaparecer. Si no somos capaces de generar, como lo ha hecho Argentina, ya que Argentina ha hecho un esfuerzo muy importante, en tener una política nacional de fronteras interiores. Y ha logrado, a través de ello, generar soberanía. Son temas que están sobre la mesa. Entonces, ¿cómo cambiamos esos escenarios o cómo logramos construir escenarios de alguna manera que vayan acompañadas de una visión bottom-up, vale decir, de proyectos o planes de desarrollo regional que de alguna manera tengan sustento en los ciudadanos con sentido de pertenencia y pertinencia? Somos capaces justamente de hacer que las cosas pasen. Entonces, claramente, la prospectiva es una herramienta estratégica ante escenarios de incertidumbre. Quiero decirles que lo único permanente de acá en el futuro va a ser la crisis. Lo único permanente. Lo único persistente va a ser la incertidumbre. Y si alguien cree que hoy día vivimos momentos acelerados, les quiero contar que se está trabajando en el CEN, y estamos nosotros como socio estratégico del CEN, trabajando también en ello, en la estandarización de los algoritmos cuánticos. En 7 años más vamos a tener estandarizados los algoritmos cuánticos. Y eso implica que la computación cuántica se va a poner con todo sobre la mesa. Eso implica que el deep learning, vale decir, sistematizar información de fuentes diversas, se va a provocar
cuestiones que antes duraban decenios en cuestión de minutos. Y por tanto, lo que viene es un cambio cada vez más acelerado. Entonces, la prospectiva permite anticipar riesgos y oportunidades y es fundamental para las políticas públicas modernas. Hemos comenzado, el año 2013 publiqué el primer libro, Semillas de Futuro, Voces para el Chile del 2030, este libro, que buscaba justamente a través de la consulta de expertas, 64 expertos nacionales en distintas áreas, lograr finalmente visualizar cómo se construía o cómo se percibía el Chile del 2030. Luego, la gobernanza anticipatoria, una nueva institucionalidad prospectiva para Chile, es justamente el ejercicio que estamos haciendo. Este fue el último libro, mi libro número 26, que busca justamente lograr poder examinar todos los fenómenos prospectivos en el concierto mundial, cuáles son las diferencias entre ellos y finalmente cómo ha sido una herramienta muy importante para generar desarrollo. Y este último, Chile tiene futuro desde sus territorios, es un trabajo que logramos construir con 1.400 académicos y científicos, sociedad civil y tomadores de decisión en Chile para proponer 25 políticas nacionales. Entre ellas, la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que fue recogida por el presidente Piñera, que fue validada por el presidente Boric y que permitía justamente avanzar en una política nacional de inteligencia artificial. La Política Nacional de Hidrógeno Verde, la Política Nacional de las Políticas Aeroespaciales, la Política Nacional de Minería Verde, la Política Nacional de Desarrollo Forestal Sostenible, entre tantas otras. Y cada una de ellas tiene una bajada en un documento que son medidas específicas. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo respecto a las medidas específicas? Por ejemplo, en materia de desarrollo forestal sostenible, logramos co-construir un modelo donde las organizaciones medioambientalistas y las empresas forestales se ponían de acuerdo respecto a los compromisos de reforestar, pero además cómo poníamos a la madera como un elemento clave para resolver el déficit habitacional de 1 millón de viviendas que tenemos en nuestro país. Entonces, ¿cómo logramos finalmente generar acuerdos regionales, acuerdos por áreas productivas? Y eso implica mucho tiempo, muchas horas, mucha dedicación, pero además método, fundamentalmente método. La idea es posicionar la prospectiva como política de Estado. Es lo que he estado gritando desde hace 15 años la Universidad de Cuyo. La Universidad de Cuyo. La Universidad de Cuyo partió junto con nosotros. Después de que construimos justamente la Comisión de Desafíos del Futuro, el año 2007, después de visitar justamente Finlandia. Tuvimos la oportunidad de un grupo transversal de parlamentarios recorrer Finlandia y llegamos justamente a la Comisión de Desafíos del Futuro. La Comisión de Desafíos del Futuro se instaló en Finlandia en el año 1993. En ese entonces Finlandia era uno de los países con peor calidad de educación en Europa, con peor distribución del ingreso. Es un pequeño país de 5 millones de habitantes que tenía un problema también de cómo lograba generar una política migratoria. Era un país dependiente del petróleo ruso. ¿Y qué hizo Finlandia? Logró construir un espacio institucional de diálogo social, donde estaban los sindicatos de trabajadores acogidos por Nokia, estaban los gremios empresariales, la sociedad civil y por otra parte los tomadores de decisiones que co-construyeron un relato común respecto de cómo se alineaba el Ejecutivo y el Legislativo respecto del futuro. Desde ahí en adelante se empezó a generar un informe de futuro anual por parte del Parlamento de Finlandia. Se empezó a generar también la práctica de que todos los proyectos de ley o modificaciones de norma tenían que basarse en evidencia, primero. Segundo, tenían que adicionalmente tener un informe financiero y un informe de futuro para analizar los impactos de esa política pública y revisar justamente esos impactos. Y en nuestros países, la verdad es que no se
revisa la eficacia de las políticas públicas. Las olas populistas de las izquierdas y las derechas irresponsables de uno y otro sector, lo que hacen finalmente es entender que acá se responde frente a la contingencia con una política que se mira al ombligo, que no es capaz de levantar el mentón, que no es capaz de mirar el mediano y largo plazo, y lo que provoca, en definitiva, es que la política finalmente no se transforma en un instrumento al servicio de las personas. Las políticas públicas no ponen en el centro a la persona, responden a contingencias del día a día. Y por eso es tan importante construir un espacio de un acuerdo que permita co-construir un mejor futuro. Estamos trabajando además en un último libro, el libro 27, que esperamos lanzarlo en un par de semanas más, donde estamos analizando justamente el futuro de nuestro país. Chile al 2050, con un método específico, hay distintos métodos de la disciplina de la perspectiva, como bien lo saben los académicos de la Universidad de Cuyo, y lo hicimos con el método FAR, que busca factores de anomalía y que establece 6 criterios, 6 grandes criterios con subestados, y cómo logramos influir en esos subestados para construir efectivamente un mejor escenario. Entonces uno puede tener un escenario tendencial, vale decir, si nada hacemos, ¿qué pasa? Un escenario negativo, si lo hacemos mal, ¿cuáles son las consecuencias de hacerlo mal? Y por supuesto un escenario positivo, vale decir, si somos capaces de adoptar las medidas, de cambiar los subestados, de influir en los factores que son capaces justamente de gatillar un cambio de perspectiva. Entonces, ese es parte del trabajo que hemos realizado, y donde no hay visión, el pueblo perece, dice Proverbios, pero ciertamente el futuro nos pasa por arriba si no somos capaces de co-construirlo. Entonces, hoy día, gobernar en tiempos líquidos es fundamental. O sea, hoy día vemos cómo las olas populistas finalmente parecieran predominar. Por ejemplo, un solo ejemplo. Barreras arancelarias. ¿Quién podría haber imaginado que el presidente Xi Jinping o el primer ministro con el que estuvimos hace 2 meses almorzando, o con el primer ministro de Japón, con el que también estuvimos también largo rato hablando, o el presidente de Corea del Sur, digan, nosotros somos la garantía del libre comercio en el mundo? ¿Alguien podría siquiera haber imaginado que China, Japón y Corea del Sur se levanten como aquellos que garantizan el libre comercio en el mundo? Y dicen, mira, frente a la irrupción de barreras arancelarias por parte de Estados Unidos, que busca resolver su déficit fiscal, no mejorando la competitividad de su economía, sino que estableciendo barreras arancelarias. Entonces, pareciera efectivamente que eso es una medida no adecuada. Cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos nos pide hacer un screening de inversiones, dirigidas particularmente a China, nosotros decimos, pero, podemos hacer un screening de inversiones neutrales para todos, pero no dirigido a nuestro principal socio comercial. Entonces, los países como Chile, que se han erigido como uno de los países más abiertos del mundo, con 36 tratados de libre comercio, con el 88% del PIB mundial, que mira con su proyección oceánica hacia el Asia-Pacífico, donde se va a generar el teatro de operaciones comerciales más importante en los próximos 100 años. Por supuesto que tiene que co-construir junto con los países de Asia-Pacífico justamente un escenario que permita el desarrollo comercial. En términos de la relación con China, el año 2004 se firma el Tratado de Libre Comercio con China, el año 2006, perdón. El año 2014 logramos sacar adelante el Acuerdo de Asociación Estratégica Integral. Posteriormente logramos sacar adelante el upgrade de nuestro Tratado de Libre Comercio, y se transformó desde el año 2007 en nuestro principal socio comercial. Entonces, cuando
las autoridades del Departamento de Estado nos dicen, bueno, cuidado con la relación con China. Decimos, por supuesto, pero ustedes nos abandonaron durante 30 años. Cuando fue la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado americano a plantearnos este tema, le dijimos, mire, usted tiene hace 10 años en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado americano el tratado que evita la doble tributación, que va a ser el gatillante, esperábamos, de una nueva ola de inversiones. Les pedimos que en 90 días nos saque el acuerdo. Y Bob Menéndez, efectivamente, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, nos la sacó en 60 días. Entonces, voluntad política. Chile es un país que entiende que no cede soberanía. Y a los inversores extranjeros con los que comercia tiene reglas claras. Y por tanto, no tenemos miedo en comerciar con China, comerciar con Estados Unidos, comerciar con Japón, que es el cuarto inversor extranjero en nuestro país, 7.000 millones de dólares en 18 proyectos mineros. Entonces tenemos que cuidar, pero además tenemos que diversificar nuestra economía. Estamos trabajando fundamentalmente, después de 14 años logré sacar adelante el CEPA con Emiratos Árabes, soy presidente del Comité Chileno Emiratí, y logramos sacarlo adelante. Estamos ahora tratando de sacar adelante el CEPA con Arabia Saudita, con la India, que nos permita justamente al país tener, en tiempos de crisis, en tiempos líquidos, tener diversificada su economía. Es un error cuando un país se enfoca solo en un bloque ideológico, ¿no? Los países tienen que ser prácticos. Los países entienden que la economía está al servicio de las personas y por tanto no pueden hipotecar su futuro en este sentido. Bueno, pero esto que lo estoy planteando respecto de la economía, podría plantearlo respecto del desarrollo justamente de los sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, nuestra comisión, la Comisión de Desafíos del Futuro, que después de ver ese escenario, la constituimos en nuestro país el año 2007, primero en la Cámara de Diputados, luego en el 2010 en el Senado, lo que hace justamente es la segunda Comisión de Desafíos del Futuro instalada en el mundo, la segunda. Hemos estimulado desde ese minuto el nacimiento de otras 15 comisiones de desafíos del futuro en distintos países de América Latina y el Caribe, entre ellas Argentina. Tuvimos con la vicepresidenta Michetti la posibilidad de instalarla en el Congreso Nacional de Buenos Aires, en el Parlamento Federal. Era un acto increíble, estaban todos los gremios, las universidades, estaban los sindicatos y lanzamos la Comisión de Desafíos del Futuro, que lamentablemente duró muy poco, duró unos meses porque había cambio de gobierno y se disolvió inmediatamente cuando asumió la nueva administración. Entonces se requiere continuidad justamente en la necesidad de generar políticas públicas de largo aliento. Entonces, acá no se trata de si el proyecto venía del gobierno del presidente Macri o era la vicepresidenta Michetti, no, es una política de Estado. Y esto es lo que tenemos que hacer por delante. Entonces, el cortoplacismo, la desconfianza, miren, con esto hemos tenido que lidiar. Chile es uno de los países con mayores niveles de desconfianza interpersonal dentro de los países de la OTAN. Solo un 12,6% de los chilenos confían en su vecino. 12,6% de los chilenos. Tenemos una desconfianza institucional. Desde el año 90 en adelante cayó la confianza en el Parlamento, en los gobiernos, hoy día en el Poder Judicial, en nuestras policías, y por tanto es un tema del cual hay que hacerse cargo. Pero además, dice relación con la falta de validación de la democracia que ha ido perdiendo adhesión, particularmente en los jóvenes. Y esto es un hecho particularmente preocupante. Que los jóvenes hoy día les dé lo mismo si tenemos un gobierno autocrático o un gobierno democrático, habla con que ninguno de los temas que generaron las crisis políticas institucionales del 2019 han desaparecido. Y por tanto hay que hacerse cargo justamente de los temas de fortalecimiento de la democracia, que dice relación con el fortalecimiento de los partidos, fortalecimiento de la representación, porque las democracias requieren partidos sanos, partidos que rindan cuenta, pero además que estén de cara a la ciudadanía. Pero además, la validación de la violencia como método de acción política, que adquirió su punto máximo durante el 2019.
más del 60% de los chilenos justificaba la violencia como método de acción política en 2019. Por estas olas frenéticas, bipolares, con todo respeto a las personas que tienen la bipolaridad, digamos, como enfermedad mental, pero la bipolaridad que vive Chile, de pasar de una convención constitucional de izquierda radical a uno de derecha más radical. Entonces, eso habla, estamos hablando en cuestión de meses, eso habla efectivamente de lo frenético de los cambios, de las percepciones ciudadanas. Entonces, acá se requiere entender que enfrentar justamente una cultura de diálogo, una cultura de paz, requiere también un esfuerzo adicional. Lo fácil es surfear las olas del populismo, y eso es lo dramático. Entonces, y el atrincheramiento político. Entender que la política es una trinchera donde se dispara el del frente. Y nuestros países se han transformado un poco en eso, ¿no? Argentina, Chile, se han transformado en eso, en cómo disparar al del frente. Pero una opinión respecto del futuro, ustedes han escuchado hablar de perspectiva, de acuerdo nacional, de diálogo, de pensar, tener una mirada de largo plazo de Argentina, una mirada de largo plazo de Chile. No, esto no tiene prensa. A nadie le importa. Porque esto no es un tema que dé rédito inmediato. Esto da rédito en el mediano y largo plazo en la medida que somos capaces de construirlo. Entonces, ¿qué se ha hecho? Nosotros decíamos que esta perspectiva no puede quedar solamente en el plano académico. Y vamos a ver ejercicios, y esto va a ser bien interesante, de ver cómo los distintos países distinguen entre los focos por áreas. No todos los procesos prospectivos son iguales. Algunos han puesto foco en algunas materias. Otras generan una institucionalidad prospectiva en el Parlamento, otras en el Ejecutivo, otras en instancias más bien relacionadas con ejercicios público-privado, y eso lo veremos a continuación. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer en Chile? Instalar una institucionalidad prospectiva. Entonces, trabajamos en esto con 80 especialistas nacionales sobre cuál tenía que ser el modelo prospectivo que teníamos que instalar y dónde instalarlo. Entonces, acá consultamos a los expertos de Finlandia, de Singapur, de Japón, de Australia, de Nueva Zelanda, respecto de dónde teníamos que situar el modelo prospectivo. Yo me voy a ir del Parlamento siendo el parlamentario con más leyes aprobadas en la historia reciente, desde el año 90 en adelante, pero si hay un tema que yo espero que sea mi legado, sea esto. Y estamos a punto de despacharlo. Lo que está en discusión es que nosotros queríamos una agencia con autonomía reforzada, tipo Banco Central, que permitiera visualizar el futuro, no como un checklist de un programa de gobierno en particular, sino que permitiera tener una mirada de mediano y largo plazo. Entonces, creíamos que solo eso se garantizaba con una agencia autónoma. Recogimos la opinión de los 4 expresidentes de la República, el presidente el presidente Piñera, la presidenta Bachelet, el presidente Frey y el presidente Lago, y le fuimos a hacer la propuesta al presidente Boric. Y el presidente Boric me dijo, mire, no queremos crear nueva agencia, pero sí vamos a instalarla en el nuevo Ministerio del Interior, que se está creando, pero lo que sí negociamos con él es la integración. Vale decir que estuviera integrada por el presidente de la República, por todos los expresidentes que tienen una experiencia probada desde el punto de vista del ejercicio del poder, y que ya no en la contingencia, sino que en la serenidad que implica no ejercer el cargo, permitía justamente poner esa experiencia agregada al servicio del país. Representantes de la Academia de Ciencia, representantes de los gobiernos regionales, representantes de las universidades públicas y privadas, que permitieran justamente dar una visión holística o pluridimensional respecto de cómo veíamos el futuro. Con una visión además intergeneracional, con autonomía técnica y una coordinación multisectorial para articular el Estado, la academia, los territorios y la sociedad civil. Es el proyecto que está, esperamos, a punto de despacharse de la Comisión de Desafíos del Futuro. Esperamos que
a lo menos se despache del Senado durante esta legislatura y después en la Cámara logremos sacarlo adelante. Sí. Hemos concurrido a La Moneda junto a Sergio Vitar, que está liderando la Comisión Técnica de la Mesa Prospectiva, para proponerle al país una agencia de futuro estratégico. Los países que no tienen futuro no tienen rumbo. Casi todos los gobiernos que enfrentaron crisis cambiaron, y eso es una constante. Que cuando se juzgue con más calma y tranquilidad, se vea que en tiempos muy difíciles Chile supo estar a la altura de las circunstancias. Y ojalá, ¿cierto?, en este balance entre problemas y oportunidades pongamos, ¿cierto?, más capacidad en resolver los problemas más que solo denunciarlos y en aprovechar las oportunidades más que solo mencionarlos. Lo sustancial es otra cosa, que escuchando a muchos y a muchas quedó claro que en Chile hay muchos caminos de futuro que se pueden abrir. Nunca habíamos tenido antes un cambio epocal de la envergadura que estamos teniendo con la revolución digital. Porque la revolución digital significa entonces una forma distinta de entender la democracia. No necesariamente porque la democracia tiene que ser representativa, claro, porque elegimos representantes. También la democracia, no me cabe duda, que va a crear instituciones políticas, producto de que el gobernante también puede saber escuchar directamente. Esto es, no hay que esperar los 4 años para saber el resultado electoral. También ahora que el Senado finalmente ha aprobado la nueva fórmula de la Constitución, ojalá que ahora puedan recoger la propuesta del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia a la Convención Constitucional. Era crear esto, y ponerlo en la nueva Constitución. Principio de la gobernanza anticipatoria y la creación de un organismo del Estado de prospectiva estratégica para asegurar un desarrollo política, económica, social, ambientalmente sostenible para las nuevas generaciones. Esto se entregó, entiendo que ni siquiera, no sé si alguien lo cotizó. ¿Ah? Se lo mandaron. A mí me pidieron también, la convención me mandó muchos papeles, ni siquiera acusaron recibo en su época. Bueno, por lo menos ahora estamos en una nueva etapa. Ojalá que sea mejor que la anterior. Por otra parte, viene también un fenómeno muy poderoso de inteligencia artificial que se ha acelerado mucho más allá de lo que se había anticipado y que va a cambiar la forma de vida con una profundidad y una intensidad que muchos todavía no percibimos. Y además de eso, ¿cierto?, como yo les decía, uno puede ver este futuro y prepararse para enfrentarlo. Y la pregunta de Chile es, ¿está preparado? O incluso más modesto, ¿se está preparando para enfrentar este cambio copernicano que está ocurriendo en muy poco tiempo? Debe haber una mayor inversión en ciencia, tecnología, innovación y conocimiento. Para este efecto, reunimos a los 100 líderes de prospectiva de nuestro país, que trabajamos durante largo tiempo para poder generar este proyecto de Agencia de Futuro Estratégico. Logramos generar la mayor concentración de pensamiento crítico a nivel global sobre prospectiva que hay en el mundo. Y logramos generar esa propuesta que será entregado tanto al presidente de la República como también al proceso constituyente que hoy día está en curso. Diría que la misión que se nos ha encomendado es cómo fortalecer la capacidad del Estado para realizar estudios de futuro y estrategia con el propósito de mejorar la capacidad de gobernar el país. Y la tarea que se nos encomendó también es proponer una organización institucional y entregar un proyecto de ley que, siendo visto por el Parlamento y por el presidente, porque hay materias administrativas que requieren la iniciativa presidencial, dar curso a una posibilidad de que finalmente Chile, que está atrasado, pueda disponer de una capacidad mayor de análisis de futuro. A mí en mi rol de ministra me ha tocado actualizar una serie de políticas, inteligencia artificial, desarrollo satelital, género, la misma política de ciencia y tecnología. Y resalto la palabra actualizar,
porque en materia de ciencia y tecnología nos hemos puesto de acuerdo en cómo el sistema crece. Ese mismo tipo de acuerdo lo necesitamos para las políticas de desarrollo productivo. Aprovechando lo que señalaba el senador Francisco Chaguán, ya presentamos y está en el Senado el proyecto que crea el Consejo de Desarrollo Futuro. Y esperamos poder sacarlo prontamente del Congreso Nacional para que tengamos una instancia permanente que aborde estos temas de manera cotidiana en la política pública. Hemos tenido a los mayores especialistas del país trabajando en este proyecto. Hemos recogido la experiencia internacional y nacional de primer nivel y le hemos venido a presentar al gobierno. Tuvimos a los 6 presidentes de la República y ahora esperamos también tener los próximos días el presidente Boric. Tenemos que preocuparnos de las nuevas generaciones. Hoy día la incertidumbre, el cambio tecnológico es de tal magnitud que a veces se pierde el sentido de la vida, hacia dónde caminar. Y eso tenemos que hacerlo juntos. Los países más desarrollados tienen este tipo de organizaciones, hacen diálogo social, ocupan todo el territorio nacional para debatir a todos los niveles sociales. Y eso les da fuerza para gobernar mejor. Bueno. Mira, yo no sé si logran apreciar. Presidentes de distintos signos políticos. De distintos signos políticos. Todos de distintos signos políticos. Yo me atrevería a preguntar, o sea, no me atrevería a preguntar si eso es posible hacer en Argentina, donde en una misma instancia trabajen los últimos 4 presidentes de la República. O sea, lo que les quiero transmitir con esto, y el desafío es hacerlo en la provincia. Entonces, yo quiero desafiar a Eve, como vicegobernadora, y a Alfredo Cornejo como gobernador, y al senador, de generar un pacto por el futuro de Mendoza. Esos son los temas que importan. ¿Cómo? Ya, nuestra discusión respecto a los temas de contingencia es un tema. ¿Cómo logramos ponernos de acuerdo respecto de un pacto de futuro para Mendoza? Que implique, ayer lo conversamos, construir, como lo hicimos en Chile, un consejo futuro, integrada por todas las sociedades intermedias, las universidades, todas las universidades, sin egos unas de otras, todas las universidades, todas las organizaciones intermedias, como lo hicimos en Chile, que sea un consejo futuro permanente y con presidencias rotativas para que nadie se adueñe o se apropie o capture políticamente el tema. Una comisión de desafíos del futuro que pueda instalarse en el Senado y en la Cámara provincial y que sea capaz justamente de generar un sistema que permita visualizar el mediano y largo plazo, más allá de la contingencia, un gobierno provincial que sea capaz justamente de apoyar con un compromiso además de las universidades. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos de pregrado y de posgrado hacen tesis? Esas tesis tienen que estar enfocadas en los pilares de desarrollo de Mendoza del 2050. O sea, imagínense cuántos estudiantes estarían trabajando en los temas que hizo relación con el gatillante de capacidades en Mendoza. Eso no cuesta nada, eso cuesta un acuerdo entre la Cámara, el Senado, la gobernadora, la vicegobernadora, el gobernador con las universidades. Compromiso de estimular las tesis de pregrado y posgrado en temas que involucren pilares de desarrollo de la provincia. Pero además convocar a los ciudadanos, porque tiene que haber sentido de pertenencia y pertinencia de los planes de desarrollo provincial. Si yo le pregunto a alguno de ustedes cuál es el plan de desarrollo de Mendoza para los próximos 10 años, yo me atrevería a decir que muy poco lo conocen, ni siquiera aquellos que ejercen cargos públicos, porque está como en otra dimensión. Entonces, por eso es tan importante ir construyendo un sentido de pertenencia y pertinencia y responsabilidad. Porque es distinto cuando tiene un compromiso con un pilar de desarrollo que uno finalmente use la trinchera política simplemente para denostar al otro y no para co-construir un mejor desarrollo. Entonces, porque eso es lo que permite generar una brújula colectiva. Y acá paso a este ejercicio.
Esto es inédito porque logramos reconstruir, en base a las políticas públicas, cómo se han desarrollado los procesos productivos en distintos países. Miren, la Unión Europea. La Unión Europea logró generar procesos prospectivos en todas las áreas. Acá arriba está, no se visualiza muy bien por el tamaño, pero desarrollo tecnológico, planificación económica, geopolítica, perspectiva, competitividad económica, políticas públicas, desafíos ambientales, pero miren, no hizo nada en términos de procesos migratorios. La Unión Europea no visualizó la migración subsahariana y hoy día tenemos guetos de migrantes en todas las capitales europeas. No imaginó que eso se iba a gatillar. O sea, el proceso prospectivo falló y hoy día tenemos las consecuencias de ello. ¿Qué hizo Japón? Japón, después de las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki, cumplimos 80 años de ese crimen, lo que hizo básicamente es decir, vamos a poner foco en el desarrollo tecnológico, en la integración regional, en la competitividad económica y la evolución demográfica. Y Japón es un país que logró transformarse en la década desde el 80 en adelante en el gigante tecnológico porque tuvieron voluntad de decir que para allá iban. Construyeron su futuro. España. España también, más bien en capacidad económica, en planificación estratégica, en integración regional, algo de evolución demográfica. ¿Por qué? Porque España está en un tema bastante complejo. Hoy día los ciudadanos están abandonando todas las zonas rurales. Todas las zonas rurales. Entonces, hoy día están concentradas justamente en Madrid, en las capitales, pero están generando un problema. Hoy día, por ejemplo, el gran problema hoy día que está viviendo España dice relación con los populismos que dicen, mire, no pueden haber extranjeros comprando vivienda en el centro de Madrid. Porque efectivamente hoy día los españoles hoy día se están alejando de los centros urbanos, pero dentro de las ciudades, por supuesto, porque están con una dificultad fundamentalmente en la adquisición de vivienda. O sea, hay un problema, yo diría, relevante. Finlandia lo ha hecho, en general lo ha hecho bien. Desafíos ambientales le ha faltado justamente poner foco, pero ha logrado ponerse de acuerdo. Argentina ha hecho un esfuerzo importante en desafíos ambientales, en políticas públicas, pero hasta ahí llega. Brasil, desarrollo tecnológico y políticas públicas. Y también competitividad económica. Colombia, un similar caso. Entonces, Estados Unidos, particularmente en los temas de geopolítica, desafíos ambientales, evolución demográfica, lo estamos viendo hoy día, tomando decisiones, podríamos decir que son acertadas o no acertadas, eso es un juicio político, pero y en competitividad económica. Entonces, el futuro se construye. Miren, Perú logró un milagro. De los últimos 10 expresidentes, 9 encausados penalmente. 9. Pero a pesar de eso, la economía funciona. Y tiene crecimientos económicos que van entre el 5% y con una proyección al 7%. ¿Y por qué pasa eso? Porque tomaron decisiones. Y esa decisión fue Banco Central Autónomo. No eliminar el Banco Central, no, Banco Central Autónomo. Y, en definitiva, separar la variable económica de la variable política. Entonces, todos los días puede ocurrir un hecho político complejo en Perú, pero ninguno de los elementos de desarrollo se ve alterado. Entonces, ¿qué hemos hecho con Proyecta Chile? Yo no sé, ¿así? A ver, estos libros... ¿Ahí? Allá.
Aprovecho contarle un poquito, ahí está el video. Estamos en el inicio de una nueva era. Una era donde Chile puede volver a imaginarse y atreverse a liderar. Proyecta Chile 2050 es una invitación a imaginar y diseñar juntos un país más próspero, inclusivo y sostenible que seamos capaces de construir. Para lograrlo, contamos con 10 principios que nos inspiran a trabajar unidos por ese futuro común. Sumar distintas miradas y construir acuerdos, porque un mejor Chile es tarea de todos. Plantear ideas que inspiren, nos movilicen y desafíen nuestra creatividad. Integrar las humanidades para dar sentido humano a los avances científicos y tecnológicos. Valorar lo único de cada rincón de nuestro país, desde la cordillera hasta nuestro mar, desde el desierto al territorio antártico. Aprovechar la tecnología para el progreso, la inclusión y la equidad, usando el fenómeno digital como un habilitador estratégico para nuestro desarrollo. Junto a los derechos, asumir nuestros deberes, integridad, solidaridad y cuidado del planeta. Tomar decisiones basadas en datos y conocimiento, separando la evidencia de las opiniones. Compartir un propósito común, soñar juntos y actuar con principios firmes de justicia y esperanza, recurriendo al increíble legado que nos han dejado nuestros grandes poetas. Escuchar tanto a expertos como a las comunidades. La voz de todos es clave para el futuro. Y confiar en que tenemos talento, recursos y visión para convertir a Chile en un referente mundial. Proyecta Chile 2050, el futuro empieza ahora. En esa foto, ustedes vieron personas de distintas orgánicas, de distintas universidades, de distintas organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas y empresas forestales. Vieron a políticos de distinto signo político, porque esa es la idea de poder co-construir un espacio para que esto sea posible. Entonces estos documentos no tienen derecho a autor. Entonces ustedes pueden usarlos libremente, pueden descargar los libros, pueden usarlos libremente. Están llenos de medidas específicas. Acá no es puramente un relato, no. Todo esto tiene medidas y generación de políticas nacionales específicas que debieran traducirse en proyectos de ley para los efectos de mejorar las condiciones de vida de los chilenos. ¿Y qué hace justamente la comisión? La comisión, aparte de generar estas instancias, les dije además que era la segunda comisión de desafíos del futuro creada en el mundo, ahora 17, hemos realizado 13 encuentros globales de comisiones de desafíos del futuro, donde buscamos respuestas locales, vale decir, a desafíos globales, respuestas locales, donde empezamos a trabajar colectivamente respecto de estas materias, donde aprendemos de buenas prácticas, donde nos estamos sumando, por ejemplo, iniciativas como la de Sri Lanka para legislar en torno a evidencia. Entonces, aprender de lo que está haciendo países del mismo continente. Colombia, Uruguay, todo proyecto de ley tiene que estar acompañado de evidencia. ¿De cuál va a ser el impacto de la política pública? Canadá, Estados Unidos, Finlandia. Entonces, ¿cómo logramos finalmente que el populismo no capture la política? Y eso yo diría que es el tema de fondo. Y la Comisión de Desafíos del Futuro, además, organiza Congreso Futuro, que es el cuarto evento de divulgación científica más importante del mundo, el único totalmente gratuito, el único organizado por un Congreso Nacional. Traemos a los 110 líderes del pensamiento crítico a nivel global, 4 o 5 premios Nobel por vez, donde tratamos de exponer a los ciudadanos para democratizar el acceso a la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento. Tenemos además también Congreso Futuro en tu comuna. Cada 15 días intervenimos una comuna, con una ciudad, con toda su educación primaria y secundaria, llevando científicos, llevando algunas muestras del Museo Interactivo MIM, para que los niños empiecen a aprender y conectarse con la ciencia, experimentar. Logramos darles cursos de robótica, desde robótica hasta la observación de las estrellas, astronomía. Entonces, porque estamos buscando romper la brecha
brecha de los jóvenes con las carreras STEM, estamos buscando quebrar la brecha de hombres y mujeres en ciencia, para que haya más mujeres en ciencia. O sea, eso es un esfuerzo consistente que va a empezar a dar fruto en el mediano y largo plazo, pero eso es parte. Pero además tenemos el Congreso Futuro de Niños, Niñas y Adolescentes, el Congreso Futuro de Jóvenes y el Congreso Futuro de Personas Mayores, para enfrentar el proceso de envejecimiento del envejecimiento, donde las enfermedades crónicas no transmisibles se han transformado en pandemias. Entonces, eso es parte del tema. Ahora, de este Congreso Futuro han salido algunas iniciativas. Por ejemplo, yo presenté el proyecto para los 60 minutos de educación física en los colegios todos los días. Todos los días, a partir del próximo año, primero la educación primaria y luego la primaria y la secundaria, el 2027, 60 minutos de educación física, para generar foco, porque genera una cadena neurobiológica, el deporte, con dopamina, con la posibilidad justamente del estímulo, de la construcción de trabajo en equipo, desde eso hasta temas, yo diría, más sustantivos. Entonces, lo que les quiero transmitir es que así se construyen políticas públicas de largo aliento. Vamos a ver el último video y terminamos, pero me gustaría que pudiéramos exhibirlo, porque los quiero invitar a Congreso Futuro entre el 12 y el 17 de enero, para que puedan ir a Chile. Este ejercicio lo estamos realizando en las 16 regiones del país, en todas las regiones del país. Entonces, lo tenemos de manera simultánea. Acá el senador ha ido 2 veces, justamente en la última tuvo hasta un choque entre medio, tuvo que volverse antes, pero por favor, los invito a que vean la experiencia. Es esto lo que queremos hacer, acá en Mendoza. Queremos que acá el capítulo chileno, el capítulo argentino de Congreso Futuro, y a eso nos invitó Faro Andes, y gracias Marcelo Boldrini por habernos invitado, y a Roberto, que además ustedes van a tener acá un futuro Nobel por lo que está investigando. Ustedes no saben, Roberto está haciendo un esfuerzo muy contundente con experimentación en la estación internacional, también con la NASA, para ver la reacción de los telómeros, que ustedes saben lo que son los telómeros, ¿no? Que, bueno, Roberto, un mendocino, está trabajando en esto, que no es mendocino, sí, pero radicado en la zona. Bueno, adelante, por favor. Durante millones de años, la vida en la Tierra cambió a un ritmo invisible. Hoy, el cambio sucede en segundos. La inteligencia artificial, la biología sintética, la crisis climática y la hiperconexión están reescribiendo lo que significa ser humano. En medio de esa aceleración, Chile decidió hacer algo distinto: detenerse a pensar juntos el futuro. En 2011 nació Congreso Futuro, un espacio creado para acercar la ciencia a las personas y convertir el conocimiento en un bien público. Lo que partió como un encuentro de divulgación se transformó en algo mucho más grande, un modelo único donde se reúnen la ciencia, la política, el mundo público y privado, la academia y la ciudadanía, para mirar juntos hacia el futuro. En estos 15 años, más de 1000 pensadores y pensadoras han compartido sus ideas en Congreso Futuro. Han pasado por sus escenarios más de 30 premios Nobel y más de 50 premios nacionales, en conversaciones abiertas, gratuitas y disponibles para todo Chile. Este modelo no se queda solo en las ideas. Ha impulsado propuestas concretas que se convirtieron en políticas públicas. La ley de neuroderechos, la ley que establece 60 minutos de actividad física diaria en las escuelas, la creación del Ministerio de Ciencias. Un modelo que acerca el conocimiento de frontera y lo traduce en acciones e incidencia real a través de Proyecta Chile 2050. Es una iniciativa convocada por todas las instituciones de la educación superior de Chile, la Academia Chilena de Ciencias, Congreso Futuro, la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados, SOFOFA, CPC, Fundación Encuentros del Futuro y Fundación Chile, que busca construir colaborativamente una hoja de ruta que proyecte a nuestro país para los próximos 25 años. Lo que comenzó en Chile hoy se proyecta al mundo.
El modelo único de Congreso Futuro se ha internacionalizado. Hemos realizado encuentros en Argentina, Bolivia y Marruecos. El 2025 dimos un gran paso con Congreso Futuro Iberoamericano en Madrid y estamos preparando nuevas versiones en Brasil con Congreso Futuro Panamazonía y en México con Congreso Futuro Mesoamericano. Este 2026, Congreso Futuro vuelve desde el 12 al 17 de enero en el Centro Cultural Seina y en todas las regiones del país. La 15ª versión se levanta bajo una pregunta que nos interpela a todos. Humanidad, ¿hacia dónde vamos? Desde la frontera de la ciencia nos acompañarán voces que están expandiendo los límites de lo posible. El Premio Nobel de Medicina Ardem Patapoutian, que descubrió cómo nuestras células sienten el tacto, la presión y el movimiento. El Premio Nobel Jack Szostak, cuyas investigaciones sobre el origen de la vida nos ayudan a entender cómo empezó todo. La científica Yamuna Krishnan, pionera en el diseño de nanomáquinas de ADN, y Daniel Boitias, referente mundial en edición genética de plantas. El genetista Steve Horvath, creador del reloj epigenético que mide el envejecimiento biológico, y el neurobiólogo chileno Felipe Kurt, que estudia cómo envejecer mejor y con más salud. El neurocientífico Stanislav Dehaene y Ghislaine Dehaene-Lamberts explorarán cómo se desarrolla el cerebro y cómo aprendemos desde la primera infancia. El neurocientífico Mariano Sigman profundizará en cómo tomamos decisiones y construimos sentido en medio de la incertidumbre. La investigadora Marianne Wolf nos recordará que el cerebro lector está en riesgo en la era de las pantallas y que la forma en la que leemos y nos concentramos es también una decisión sobre nuestro futuro como especie. Monique Monroe y Milagros Miceli pondrán sobre la mesa la ética de la inteligencia artificial y la necesidad de una tecnología al servicio de las personas. El futurista Zoltan Istvan nos llevará a la frontera del transhumanismo para preguntarnos qué significa seguir siendo humanos cuando podemos rediseñar el cuerpo y la mente. El movimiento por el futuro del trabajo tendrá su voz, con líderes como Will Strong, que explora nuevas formas de organización de empleo. El Premio Mundial de Alimentación Ratan Lal muestra cómo el suelo es clave para enfrentar el cambio climático. La científica Alix Kosker y el filósofo Dominique Lestel nos invitarán a pensar nuestra relación con otras especies. Desde las costas de Chile, Carlos Geimer, Susana Buchan y Daniela Gil abordarán el futuro del mar, la conservación marina y la importancia de una nueva cultura oceánica. Kerry Kennedy y Claudio Grossman traerán la voz de los derechos humanos y la justicia global. La abogada Nadyala Niabola mostrará cómo la tecnología redefine la política y la participación en el sur global. Expertos como Eduardo Bertoni y Oliver Kemp abordarán la privacidad, la ciberseguridad y los derechos digitales. El educador e historiador de la sabiduría, Deepak Ramola, nos recordará el valor de aprender de las experiencias humanas. La economista de datos, Kuki Pérez, y la científica Komal Dadlani mostrarán cómo la tecnología puede democratizar el acceso a la ciencia y abrir muchas oportunidades. Referentes como Nuno Crato, Juan Casasus y Claudia Vargas pondrán en el centro la educación, las emociones y el aprendizaje profundo. Congreso Futuro vuelve para recordarnos algo esencial. Imaginemos juntos la humanidad que queremos ser. Del 12 al 17 de enero te invitamos a hacernos una pregunta que importa. Humanidad, ¿hacia dónde vamos? La respuesta la construimos entre todos y todas. Bueno, esto es lo que queremos hacer acá. Entonces, lo que le quiero transmitir es que esto partió en Chile con un esfuerzo muy embrionario. Ustedes saben que algunos de esos expositores cobra $50.000, $10.000 por exposición. Vienen gratis a Chile, gratis, porque es un bien público, porque logramos construir un bien público y porque logramos finalmente entusiasmarlo, porque Congreso Futuro ya es una marca país. Entonces vienen gratis. Esto es un encuentro como este, con 110 líderes de esta envergadura, cuesta millones de dólares. Imagínense esto multiplicado por 15 años. Miles de millones. Pero logramos finalmente que esto se constituyera en un bien
público y donde ellos vienen a aportar al conocimiento. Les quiero contar que vienen además con dos condiciones. Todo lo que ellos aporten, desde el punto de vista de sus exposiciones, constituye también un bien público. No hay derecho de autor. Cualquier persona puede usar sus intervenciones. Entonces, eso es lo que finalmente logra hacer el cambio. Entonces, la invitación que nos hace Faro Andes es para lograr, y gracias Marcelo, es hacer Congreso Futuro acá, hacer el capítulo argentino desde Mendoza. Y porque creemos que Mendoza ofrece condiciones muy excepcionales para que eso ocurra. Primero, los liderazgos del Parlamento, del Senado, la Cámara, los liderazgos de la gobernación, el gobernador, la vicegobernadora. Entonces, acá hay un espacio que puede ser un ícono para toda Argentina. Lo intentamos hacer con el gobierno federal en su momento y fue una experiencia traumática, pero la Biblioteca del Congreso argentino sigue trabajando con nosotros. La Biblioteca del Congreso argentino sigue trabajando con nosotros, a tal punto que nosotros los reconocimos en Chile por su trabajo más allá de las diferencias políticas, ideológicas. Entonces, yo quiero invitarlos a poder construir. ¿Y cuál es la invitación? La primera invitación es que la vicegobernadora lidere un pacto por el futuro de Mendoza, con el gobernador, con la Cámara, con el Senado, que logramos construir en la Cámara y en el Senado una comisión de desafíos del futuro, que la sociedad civil, las universidades construyan el Consejo Futuro y que logremos una interacción horizontal. Horizontal. No importa si son justicialistas, si son peronistas, si son del PRO, si son no importa. ¿Cómo logramos entender que lo que nos une es el futuro? Porque cuando uno empieza a construir una perspectiva de mediano y largo plazo y empieza a mirar el 2030, el 2040, el 2050, ya las diferencias entre la izquierda y la derecha, ya las diferencias de los personalismos comienzan a desdibujarse. Entonces, empecemos a construir sobrevivencia y a soñar colectivamente. Yo traía un regalo, pero no lo voy a hacer porque era como veíamos Mendoza el 2050, pero esa es tarea de ustedes, no es tarea nuestra. ¿Ah? Esa es tarea del acuerdo social de ustedes. ¿Ah? No. Pero eso es parte de cómo ustedes construyen justamente su propio futuro. Pero están dadas acá, en esta tierra maravillosa, todas las condiciones. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del senador nacional de Chile, Francisco Chaguán, figura política, intelectual, influyente en América Latina, en materia de prospectiva, ciencia y gobernanza anticipatoria. A continuación, y para dar cierre a este encuentro, vamos a invitar a la señora vicegobernadora de la provincia de Mendoza, doctora Eve Casado. Bueno, buenos días a todos. La verdad que qué lindo que es poder hablar de futuro. En un país donde vivimos el día a día y todo el tiempo intentando poner parches a lo que sucede en cada momento. Creo que es un momento bisagra para el país donde nos tenemos que permitir soñar, pero también generar los consensos necesarios para empezar a hablar de políticas públicas a mediano y largo plazo. Empezar a hablar de futuro, empezar a hablar de aquello que nos interesa del país y la provincia que queremos. Y creo que Mendoza, si bien el país es un país federal donde cada una de las provincias tienen bastante autonomía, pero siempre terminamos dependiendo de lo nacional por lo económico, por lo geopolítico o por diferentes razones, pero creo que Mendoza en cierta forma ha tratado de ser diferente al resto de las provincias, porque tiene una institucionalidad diferente, porque tiene un
un contexto diferente también en cuanto a la diversidad o la diversificación de su economía. Tiene un contexto diferente también por la cantidad de universidades que tiene Mendoza, tanto nacionales como públicas como privadas. Y creo que eso también nos permite soñar en este compromiso de poder pensar en futuro, en poder trabajar en forma conjunta la política, la sociedad en general y la academia. Por lo cual, cuando Marcelo Boldrini nos propuso empezar a pensar en futuro, inmediatamente dijimos que sí. Y creo que tenemos tanto para crecer, tanto para pensar y tantos actores importantes dentro de la provincia que creo que esto es un sueño posible. Por lo cual agradezco a Francisco por traernos esta oportunidad de conocer lo que están haciendo en Chile, que nos llevan 15 años de ventaja. Pero quiero decirles que nosotros vamos a aprender de ustedes y vamos a hacer el camino lo más rápido posible para poder copiar aquello que está bien y que a ustedes les ha dado resultado, porque es una forma también de ganar tiempo. Creo que es cuestión de que nos pongamos nos reunamos los diferentes actores y nos pongamos un día, una fecha y empecemos a actuar en consecuencia. Obviamente que vamos a pedirte consejo todo el tiempo, Francisco, así que así como todos esos nobles han trabajado para ser parte del Congreso Futuro, obviamente que queremos que seas un actor principal también en esto que se empiece a gestar en Mendoza. Ver a gente de la oposición como Félix González, que es una persona que siempre está preocupado y ocupado en generar proyectos que tienen que ver con futuro, también me alegra un montón. Y a representantes de diferentes sectores, bueno, que también van a ser convocados para esto. Agradezco a cada uno de ustedes por el tiempo, por estar acá, pero principalmente a Francisco por abrirnos la puerta al futuro y a la Mendoza que queremos y que queremos programar a largo plazo. Muchísimas gracias a todos por el tiempo, muchísimas gracias Francisco por estar acá y obviamente vamos a seguir trabajando en conjunto para que esto sea un sueño posible.